Algunas historias solo se conocen cuando alguien que estuvo presente decide hablar. En la Casa Real Británica, el personal presencia conversaciones y situaciones que rara vez llegan al público. Paul Burrell es esa persona. Durante años trabajó al lado de la princesa Diana y conoció de cerca una parte muy privada de la vida real. Ahora ha vuelto a hablar, esta vez sobre Meghan Markle y sobre los cambios que, según él, observó en Harry. Sus declaraciones han recibido atención porque proceden de un antiguo empleado del palacio. En varias entrevistas y en sus memorias, The Royal Insider, My Life with the Queen, The King and Princess Diana, Burrell expuso su interpretación de la historia de los Sussex. Su experiencia explica el interés que despierta, aunque muchas de sus conclusiones siguen siendo opiniones y no hechos comprobados. Antes de examinar sus declaraciones, conviene recordar cómo entró al servicio de la familia real británica. Su origen estuvo lejos de los ambientes aristocráticos. Creció en una familia obrera inglesa de recursos modestos. Burrell nació en 1958 en Grasmore, una pequeña localidad minera de Derbyshire. Su padre trabajaba como conductor de camiones, y la familia llevaba una vida modesta, marcada por el esfuerzo diario y por oportunidades limitadas. Para su familia, que terminara trabajando en Buckingham Palace era algo difícil de imaginar. Una visita a Londres despertó esa ambición. Cuando tenía 8 años, Burrell presenció por primera vez la ceremonia del cambio de guardia frente al Palacio de Buckingham. Vio los uniformes, escuchó la banda militar y observó la precisión de los soldados. Según contaría años después, aquella escena le hizo imaginar por primera vez una vida al servicio de la corona. La idea permaneció en su mente durante toda su adolescencia. No era una ambición común para un joven nacido en una familia obrera de Derbyshire. Entrar al servicio de la corona exigía disciplina, discreción y una capacidad absoluta para obedecer reglas que pocas personas fuera del palacio llegaban a conocer. Burrell decidió intentarlo de todos modos. A los 18 años, consiguió ingresar en el Palacio de Buckingham como miembro del servicio doméstico. Su primer puesto estaba muy lejos de los grandes asuntos de Estado, pero le permitió entrar en contacto directo con una institución que hasta entonces solo había contemplado desde el exterior. Allí aprendió que el servicio real exigía precisión, prudencia y absoluta reserva. Burrell aprendió rápidamente esas reglas. The Guardian resumió aquella trayectoria señalando que Burrell entró en el Palacio de Buckingham como lacayo a los 18 años. Más tarde, se convirtió en lacayo personal de la reina, antes de pasar al servicio de Carlos y Diana, una posición que mantuvo hasta la muerte de la princesa. Poco a poco, sus superiores empezaron a confiar en él. Su ascenso fue constante y terminó siendo nombrado ayudante personal de la reina Isabel II. Ese puesto le permitió observar de cerca la rutina de la monarca, sus hábitos diarios y el complejo mecanismo humano que mantenía en funcionamiento a la Casa Real. En una entrevista publicada por The Times, Burrell describió la vida cotidiana de la reina como una rutina organizada, con una precisión casi absoluta. Dentro del palacio, casi todo tenía una hora, un orden y una forma correcta de hacerse. El cambio respecto a su vida en Grasmore fue considerable. En 1987, Burrell dejó el servicio directo de la reina y pasó a trabajar para el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana en Highgrove House. The Guardian también situó ese cambio profesional en 1987. Allí se encontró con un hogar sometido a crecientes tensiones privadas, y aquel destino terminó definiendo su imagen pública y su vínculo con la monarquía. Highgrove era presentada ante el público como una residencia familiar tranquila, rodeada de jardines y protegida de la mirada de la prensa. La realidad dentro de la casa era distinta. Las tensiones del matrimonio real comenzaban a crecer.
Burrell llegó cuando la relación entre Carlos y Diana ya atravesaba dificultades profundas. Durante los años siguientes, fue testigo de discusiones, silencios prolongados y momentos de aislamiento que rara vez llegaban a conocerse fuera de la residencia. Décadas después, Burrell declaró a The Times que había presenciado numerosas peleas entre Carlos y Diana. Según su propio relato, la tensión llegó a ser tan intensa que, en algunos enfrentamientos, incluso se rompieron platos. Mientras tanto, la pareja seguía cumpliendo públicamente con sus obligaciones. Sus tareas incluían organizar la casa, atender a la familia y mantener la discreción. La convivencia diaria hizo que Diana depositara cada vez más confianza en él. Burrell conocía sus horarios, sus preocupaciones y algunos de los temores que la princesa no compartía públicamente. Presenció cómo el matrimonio se deterioraba tanto en privado como ante la opinión pública. También observó cómo Diana intentaba encontrar su propia voz mientras soportaba la presión constante de los medios, las obligaciones institucionales y la distancia creciente dentro de su matrimonio. Con el tiempo, la princesa llegó a describirlo como su roca, una expresión sencilla que reflejaba el lugar que Burrell había ocupado en su vida. Vanity Fair reprodujo una frase atribuida a Diana, quien se habría referido a Burrell como «mi roca, el único hombre en quien puedo confiar». Otras personas de su entorno han cuestionado esa versión, de modo que la verdadera profundidad de la relación continúa siendo objeto de debate. No significaba que pudiera resolver sus problemas, pero sí que era una persona a la que ella podía recurrir cuando necesitaba apoyo, silencio o simplemente una presencia familiar. Burrell estuvo cerca de Diana en algunos de sus momentos más difíciles. La vio atravesar períodos de tristeza, miedo y soledad, pero también conoció su sentido del humor, su capacidad para acercarse a la gente y su necesidad de ser escuchada como una persona común, no solo como una figura pública. Esa relación de confianza se volvió todavía más significativa después de la separación de Carlos y Diana. Mientras muchas personas entraban y salían del entorno de la princesa, Burrell permaneció a su lado. Su posición le permitió conocer una parte de la historia que raramente aparecía en las fotografías oficiales. En agosto de 1997, la muerte de Diana en París puso fin de manera abrupta a esa etapa. Provocó una conmoción nacional y dejó a William y Harry sin su madre. Burrell también quedó profundamente afectado. Vanity Fair recogió el testimonio de personal médico presente en París. Una de las enfermeras recordó que Burrell se acercó al cuerpo de Diana, tomó sus manos y después se sentó a sus pies, donde permaneció llorando. Había servido a Diana durante años y había presenciado de cerca sus luchas personales. Pero, en medio del duelo, tuvo que contener sus propias emociones y continuar cumpliendo con sus responsabilidades. 4 meses después del funeral, William y Harry regresaron a los apartamentos de su madre en el Palacio de Kensington para realizar un último recorrido por las habitaciones. Harry no tenía 8 años, sino 12. Según el relato de Burrell publicado por Vanity Fair, William le estrechó la mano, mientras que Harry corrió hacia él y lo abrazó. Burrell afirmó que el joven príncipe comprendía que su corazón también estaba roto. Después, los tres caminaron por las habitaciones, mientras los hermanos elegían algunos recuerdos personales de su madre. No fue una escena ocurrida ante las cámaras, ni durante el funeral, sino un encuentro privado celebrado meses más tarde, cuando el ruido público había disminuido y la ausencia de Diana comenzaba a sentirse de otra manera. Esa cercanía explica parte del interés que todavía provocan sus declaraciones. Burrell trabajó en las residencias de Diana, observó de cerca la crisis matrimonial y compartió momentos privados con la princesa. Su trayectoria quedó así vinculada a algunos de los episodios más delicados de la monarquía británica reciente.
Esa cercanía ha hecho que sus declaraciones despierten interés, pero también recelo. Esa desconfianza no procedía únicamente del palacio. En 2003, The Guardian informó que William y Harry calificaron la publicación de las revelaciones de Burrell como una traición fría y manifiesta hacia su madre. Burrell defendió que deseaba proteger la memoria de Diana, pero para sus hijos se había cruzado una frontera que nunca debió atravesarse. Para algunos, Burrell representa una fuente excepcional sobre la vida privada de Diana. Para otros, es un antiguo servidor que ha cruzado los límites de la discreción exigida por la Casa Real. En una intervención reciente en GB News, Burrell comentó la ruptura de la relación entre los Sussex y los Beckham. Cuando el presentador mencionó a Harry, Meghan, David y Victoria Beckham, el antiguo mayordomo respondió sin demasiadas reservas. Sus comentarios fueron críticos y se centraron especialmente en Meghan. Burrell dijo que veía una conducta repetida. Según su interpretación, Meghan se acerca a personas influyentes, establece vínculos que pueden aportarle visibilidad o prestigio, y después se distancia de ellas. También puso en duda que esas relaciones fueran siempre sinceras. Su crítica se volvió más severa al hablar de cómo terminaban esas amistades. Según él, algunos vínculos se debilitan cuando dejan de ser útiles. Una lectura personal que presenta esas relaciones como basadas más en la conveniencia que en la amistad. Para apoyar su argumento, Burrell mencionó a David y Victoria Beckham. La relación pública se remonta a 2018, cuando ambos figuraron entre los invitados más conocidos de la boda de Harry y Meghan. Su asistencia reforzó la imagen de los Sussex como parte de un círculo internacional de celebridades. Con el tiempo, la relación habría sufrido un distanciamiento. Se dice que David Beckham llegó a sentir una profunda indignación al circular acusaciones que señalaban a Victoria como la persona detrás de filtraciones de información privada de los Sussex hacia la prensa. Una acusación de filtración podía dañar seriamente la confianza entre ambas parejas. Burrell utilizó ese episodio para reforzar su crítica y dijo que el desenlace no le sorprendía. Según su testimonio, algunas personas de aquel círculo habrían terminado con la sensación de haber sido utilizadas por Meghan. Después citó a los Obama y a los Clooney, vinculados entonces a los Sussex, y preguntó qué relación mantienen actualmente con Harry y Meghan. Una de sus declaraciones más comentadas apareció en una entrevista publicada por The Mirror el 16 de septiembre de 2025. Burrell afirmó directamente que, si Diana hubiera continuado con vida, Harry nunca se habría casado con Meghan Markle. Burrell resumió su hipótesis con una frase tajante. Harry nunca se habría casado con Meghan si Diana hubiera seguido viva. También sostuvo que el joven príncipe habría elegido una existencia mucho más tradicional, aunque esa reconstrucción pertenece únicamente a la opinión del antiguo mayordomo y no puede ser demostrada. La declaración fue atribuida a Burrell por The Mirror y reproducida posteriormente por otros medios. La declaración llamó la atención porque Burrell había formado parte del entorno de Diana. Burrell había conocido a Harry desde que era niño y había trabajado durante años junto a su madre. Desde esa posición, presentó su opinión como el resultado de haber observado de cerca la relación entre Diana y sus hijos. Burrell no dijo que Diana habría rechazado a Meghan, ni atribuyó a ella todos los conflictos posteriores. Burrell sostenía que ella conoció a un Harry ya transformado por una pérdida temprana que había cambiado su relación con la familia, la seguridad y el abandono. A juicio del antiguo mayordomo, Meghan conoció a un Harry que seguía marcado por la ausencia de su madre. Harry tenía 12 años cuando Diana murió y todavía no contaba con las herramientas necesarias para comprender una pérdida tan repentina bajo la mirada pública. Associated Press destacó que esa muerte domina buena parte del relato de Harry en Spare.
El propio príncipe contó que años después pidió atravesar en automóvil el túnel de París donde ocurrió el accidente, con la esperanza de poner fin a lo que describió como una década de dolor incesante. Harry tuvo que caminar detrás del féretro de Diana ante las cámaras del mundo, y después regresar a una vida dominada por el protocolo y la obligación de mostrar fortaleza. Associated Press observó que dedicó sus memorias a Meghan, a sus hijos y finalmente, por supuesto, a mi madre, una señal de que la ausencia de Diana seguía ocupando un lugar central en su historia personal. Para Burrell, esa herida ayuda a comprender buena parte del camino posterior de Harry. En su interpretación, la rebeldía, la frustración contra la institución, la ruptura con el palacio y la necesidad constante de explicar públicamente su historia no surgieron de un solo conflicto. Fueron acumulándose durante décadas. Reuters ha señalado que la profunda desconfianza de Harry hacia la prensa estuvo alimentada tanto por el tratamiento que recibió Diana como por sus propias experiencias desde la juventud. En Spare, en la serie documental y en diferentes entrevistas, el príncipe relacionó la presión de los tabloides con la decisión de abandonar la primera línea de la monarquía. Harry llegó a la edad adulta sin resolver muchas preguntas sobre la muerte de su madre y su lugar dentro de la familia. Perdió a la persona que, según él mismo ha explicado en diferentes ocasiones, representaba protección y afecto. Más tarde, tuvo que buscar su identidad dentro de una institución que ya había decidido cuál sería su lugar. No sería el heredero, sino el hermano que debía caminar unos pasos detrás. Burrell sostiene que la presencia de Diana habría influido en las decisiones posteriores de Harry. La princesa habría podido acompañarlo durante su adolescencia, aconsejarlo en sus relaciones y ofrecerle una estabilidad emocional que ningún funcionario o tutor podía sustituir. Cree que, con ese apoyo, Harry quizá no habría necesitado rebelarse con tanta intensidad, ni buscar en otras personas la seguridad que perdió en 1997. Burrell llegó incluso a imaginar una vida alternativa para él. Afirmó que Harry podría haberse casado con una joven de la aristocracia inglesa, haber formado una familia dentro del Reino Unido y aceptado con mayor tranquilidad sus responsabilidades como miembro de la corona. Habría seguido las reglas, apoyado a William y ocupado el lugar que la institución esperaba de él. En mayo de 2018, Harry entró en la capilla de San Jorge, en Windsor, para casarse con Meghan Markle. La ceremonia fue presentada como el símbolo de una monarquía más abierta y moderna. Por un momento, pareció que la familia real había encontrado una forma de unir tradición y cambio, pero las tensiones aparecieron poco después. En 2020, Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real y se trasladaron a Norteamérica. Reuters confirmó que la pareja dejó sus funciones reales en 2020 y construyó una nueva vida en California. Desde allí llegaron la entrevista con Oprah Winfrey, la serie documental de Netflix, el libro de memorias Spare y una larga sucesión de declaraciones sobre la vida dentro del palacio, obras que profundizaron públicamente la distancia entre Harry, su padre y su hermano. Las entrevistas y publicaciones posteriores hicieron más visible la ruptura familiar. El propio Harry admitió en mayo de 2025 que algunos miembros de su familia quizá nunca lo perdonarían por haber publicado Spare. Al mismo tiempo, declaró: «Me encantaría reconciliarme con mi familia». Sus palabras mostraban una contradicción difícil de resolver. Había elegido contar su versión ante el mundo, pero todavía deseaba recuperar parte de los vínculos dañados. Lo que comenzó como una decisión para proteger a su esposa y a sus hijos, terminó convirtiéndose en una disputa pública sobre el pasado, la prensa, la seguridad, la lealtad y el silencio institucional. Burrell reunió esos acontecimientos en una explicación centrada en el duelo de Harry. El propio libro del príncipe ofrece una lectura más amplia y muestra que su historia
no puede reducirse únicamente a la influencia de Meghan. Associated Press señaló que Spare está atravesado por la muerte de Diana, la rivalidad con William y el malestar de Harry por haber crecido como el repuesto del heredero. La fractura había comenzado mucho antes de la boda. Para Burrell, Harry llegó al altar con el entusiasmo de una nueva relación, pero también con 20 años de dolor, preguntas y resentimiento acumulado. Burrell sugirió que Harry encontró en ella una compañera que le ofrecía un nuevo proyecto de vida, una salida del sistema y la promesa de formar un equipo capaz de enfrentarse al mundo. En otra declaración posterior, explicó que Harry llevaba años buscando el amor y la sensación de protección que había perdido con Diana. Según su lectura, al escuchar a Meghan hablar de construir algo juntos, Harry pudo haber reconocido emocionalmente una seguridad que llevaba mucho tiempo buscando. Esa interpretación no puede comprobarse. Nadie puede saber con certeza qué habría pensado Diana sobre Meghan, ni qué decisiones habría tomado Harry si su madre hubiera vivido. La historia alternativa planteada por Burrell pertenece al terreno de las posibilidades, no al de los hechos. La referencia a Harry como un niño de 12 años sin su madre dio a la afirmación de Burrell una carga emocional evidente. Su hipótesis no se limitaba a una boda que, según él, nunca habría ocurrido, sino que sugería que la muerte de Diana influyó en el adulto en que Harry terminó convirtiéndose. En The Royal Insider, Burrell recuerda una cena celebrada durante los primeros meses del compromiso de Harry y Meghan. Según su relato, aquel encuentro ocurrió antes de la discusión pública sobre los vestidos de las damas de honor. La cena tuvo lugar en el Palacio de Kensington. Burrell relaciona el episodio con las diferentes condiciones de vida de las dos parejas. Su hogar era el Nottingham Cottage, una pequeña y modesta casita del siglo XVII. La vivienda tenía techos bajos y 2 habitaciones, por lo que era modesta para los estándares de la familia real. William y Catherine vivían cerca, en el apartamento 1A del Palacio de Kensington. Era una residencia mucho más amplia y había sido renovada recientemente. Burrell afirma que Meghan advirtió esa diferencia cuando visitó la residencia de sus cuñados. Según él, la visita provocó una comparación entre ambas viviendas. El autor interpreta que Meghan esperaba recibir privilegios similares a los de William y Catherine. Burrell sostiene que aquella noche Meghan comprendió con mayor claridad la jerarquía interna de la corona. La diferencia no se limitaba al tamaño de las casas, sino al lugar que cada hermano ocupaba en la sucesión. En la interpretación de Burrell, Meghan comprendió que Harry no era el heredero, sino el hermano menor del futuro rey. Al hablar de William, Burrell describió una postura más cerrada y desconfiada. Como conoció a los 2 hermanos desde niños, sostiene que cada uno reaccionó de manera distinta a la muerte de Diana. Harry expresó su frustración abiertamente, mientras William protegió su vida privada y estableció límites más firmes. Harry hizo públicas muchas de sus quejas. William, en cambio, continuó cumpliendo sus funciones sin responder abiertamente. Como heredero directo al trono, no tenía la misma libertad para marcharse, criticar públicamente a la institución o contar su versión de los conflictos familiares. Debía permanecer dentro, proteger la continuidad de la corona y contener sus emociones frente a las cámaras. Burrell considera que la distancia entre los hermanos va más allá de una pelea temporal. No se trataba, según él, de una pelea que pudiera terminar después de una llamada telefónica, una disculpa breve o una reunión organizada por los asesores del palacio. Lo que se había roto era algo mucho más básico: la confianza. Associated Press señaló que Spare llevó al espacio público algunos de los conflictos más íntimos de la familia real. El libro no solo relató el dolor de Harry por la muerte de Diana, sino también sus desacuerdos con William
y su frustración por haber crecido a la sombra del heredero. Para el palacio, el problema ya no podía tratarse como una simple discusión privada. En unas declaraciones recogidas por la prensa británica en julio de 2024, Burrell afirmó que William estaba manteniendo a Catherine y a sus hijos alejados de Harry y Meghan. Utilizó una imagen especialmente contundente. La puerta de Adelaide Cottage está cerrada y no hay forma de entrar para Harry y Meghan. Según su interpretación, William consideraba que su hermano ya no era una persona en la que pudiera confiar plenamente. Para Burrell, las entrevistas, la serie documental de Netflix y las memorias de Harry transformaron un conflicto familiar en un relato mundial. Reuters resumió que Spare reveló detalles íntimos de la relación de Harry con su padre y con William, convirtiendo diferencias antes conocidas por rumores en acusaciones públicas y concretas. En Spare, Harry presentó su propia versión de la relación con William e incluyó detalles profundos sobre un incidente ocurrido en 2019. Según el relato publicado por Associated Press, Harry afirmó que William lo sujetó por el cuello, rompió su collar y lo derribó durante aquella discusión. Ni Buckingham Palace ni la oficina de William comentaron públicamente esa acusación, por lo que el episodio sigue basándose únicamente en la versión presentada por Harry. Aquellas revelaciones hicieron que la disputa dejara de ser un simple desacuerdo entre hermanos. El público comenzó a conocer episodios que William nunca había decidido contar por sí mismo. Desde el punto de vista de Burrell, esa exposición pública fue recibida por William como una traición. El problema no habría sido solamente el contenido de las acusaciones, sino la certeza de que cualquier conversación futura podría terminar nuevamente en una entrevista, un documental o un libro. Harry también acusó a miembros de la familia real de entregar información a la prensa para proteger su propia imagen. Associated Press señaló que esta acusación ocupaba un lugar central en Spare. Desde la perspectiva de William, según la interpretación de Burrell, aquella sospecha mutua hacía que cualquier conversación privada pudiera convertirse en un nuevo riesgo. Una conversación privada podría ayudar a resolver un conflicto entre hermanos, pero en este caso cualquier detalle puede adquirir relevancia pública. En la familia real, cada palabra puede adquirir una dimensión institucional. Una reconciliación fallida no solo afectaría a William como hermano, sino también al futuro rey y a la imagen de la monarquía. Burrell llegó a afirmar que William había aprendido a tratar las críticas procedentes de California como un simple ruido de fondo. Según sus palabras, el príncipe ya no prestaba atención a los ataques realizados desde el otro lado del Atlántico. Harry y Meghan se habrían convertido en un sonido lejano que William prefería ignorar, mientras concentraba su energía en Catherine, sus hijos y sus responsabilidades como heredero. La expresión era fría, pero mostraba la gravedad que Burrell atribuía a la ruptura. Reuters ha descrito públicamente la relación de Harry con su padre y con William como una profunda ruptura familiar expuesta tanto en televisión como en sus memorias. Conviene aclarar que ruido de fondo no fue una expresión de William, sino una caracterización de Burrell sobre la manera en que el heredero habría aprendido a ignorar las declaraciones procedentes de California. Ignorar a un desconocido puede ser sencillo. Convertir a un hermano en ruido de fondo significa aceptar que una relación que alguna vez fue central ya no ocupa el mismo lugar en la vida cotidiana. En septiembre de 2025, apareció una pequeña señal de acercamiento entre Harry y su padre. The Guardian informó que el duque de Sussex se reunió con el rey Charles en Clarence House durante aproximadamente 54 minutos. Era el primer encuentro personal entre ambos en 19 meses. William no participó en aquella reunión, y The Guardian señaló que su ausencia seguía reflejando la distancia entre los hermanos. El encuentro podía reducir la tensión entre Harry y su padre,
pero no significaba que la relación con William también se hubiera reparado. Meses antes, Harry había declarado a Reuters: «Me encantaría reconciliarme con mi familia», aunque también reconoció que algunos parientes quizá nunca lo perdonarían por Spare. Para Burrell, ese deseo no bastaba para borrar años de acusaciones públicas, entrevistas y revelaciones sobre asuntos privados. Su pronóstico sobre el futuro de la relación fue negativo. Sugirió que William podía llegar a aceptar una vida en la que nunca volviera a mantener una verdadera conversación con su hermano. No porque hubiera olvidado los años compartidos, ni porque dejara de reconocerlo como parte de su familia, sino porque habría decidido que proteger a Catherine, a sus hijos y a la institución era más importante que reparar una relación que consideraba peligrosa para su estabilidad. Esa conclusión pertenece a Burrell. William nunca ha declarado públicamente que esté dispuesto a no volver a hablar con Harry. Cuando Spare salió a la venta, evitó responder a las preguntas de la prensa, y el palacio no ofreció una refutación detallada de las acusaciones. Sin una declaración directa del príncipe, cualquier explicación sobre lo que piensa en privado sigue siendo una interpretación de Burrell o de otros comentaristas. El palacio tampoco ha confirmado que Adelaide Cottage esté literalmente cerrada para los Sussex, ni que la reconciliación sea imposible. Los hechos públicos parecían respaldar parcialmente esa lectura. Incluso después del acercamiento entre Harry y el rey Charles, los reportes más recientes seguían describiendo una ausencia de contacto directo entre los dos hermanos. Burrell insiste en que sus críticas nacen de la preocupación y no del odio. Afirma que siente tristeza al comparar al Harry adulto con el niño que conoció, y que le cuesta comprender el resentimiento que percibe en sus declaraciones actuales. Burrell basa esa comparación en sus recuerdos personales. Conoció a Harry cuando era niño en el Palacio de Kensington. Lo recuerda como un niño afectuoso, generoso y espontáneo. También lo describe como alguien capaz de hacer reír al personal de la residencia. Burrell contrapone esos recuerdos con las decisiones públicas de Harry en la edad adulta. Ese mismo niño es hoy el hombre que decidió demandar a la prensa británica, que publicó unas memorias donde ataca abiertamente a su propia familia y que llegó a comparar su relación con su padre con una especie de secuestro emocional. Por esa razón, afirma que en ocasiones apenas reconoce al hombre en que se convirtió. Burrell recuerda que William también sufrió la muerte de Diana. Los dos hermanos compartieron aquella pérdida, aunque reaccionaron de forma diferente. Para él, William siguió un camino más ligado al deber institucional. Burrell también cuestionó la forma en que Harry ha contado públicamente su historia. Afirmó que el duque construye una narración en la que aparece al mismo tiempo como protagonista, héroe herido y víctima incomprendida, dejando poco espacio a las versiones de otros miembros de la familia. Burrell también acusó al príncipe de aplicar un criterio diferente a sus propias revelaciones y a las de los demás. Por un lado, Burrell cuestiona cómo Harry ha utilizado plataformas masivas, como su exitoso libro de memorias Spare, en la sombra, y sus millonarios documentales de Netflix, para lanzar fuertes críticas contra su propia familia. Lo hace, señala Burrell, desde una posición de ventaja, sabiendo que la institución real tiene las manos atadas y rara vez puede ejercer su derecho a réplica. A su juicio, Harry critica a quienes publican versiones diferentes, aunque él mismo haya recurrido a libros, entrevistas y documentales. Burrell también explicó por qué considera que dejó de estar obligado a guardar silencio. Según su versión, el proceso judicial de 2002 cambió su relación de lealtad con el palacio. Afirmó que, al ser llevado ante un tribunal en 2002, se sintió liberado de sus antiguos compromisos de reserva. Desde entonces, entendió que podía responder públicamente y defender su propia versión. Burrell también imaginó qué habría pensado Diana sobre la ruptura familiar, aunque reconoció que se trata de una hipótesis imposible de confirmar.
Según él, la princesa se habría sentido profundamente decepcionada y habría deseado que Harry permaneciera unido a William y lo apoyara en sus responsabilidades como heredero. Burrell añadió otra posibilidad. Él está convencido de que, de haber estado viva, Diana no se habría quedado observando desde la distancia. Cree que Diana habría viajado o incluso se habría instalado cerca de Harry para intentar ayudarlo y mantener el vínculo familiar. Burrell también especuló sobre la relación que Diana y Meghan podrían haber mantenido. Si Diana hubiera llegado a la vida de los Sussex de esa manera, tan cercana, tan presente, ¿Meghan la habría recibido como un regalo invaluable? ¿O la habría visto, en cambio, como una amenaza directa a su propio lugar, a su propio control dentro de esa historia? La publicación de las memorias de Paul Burrell en septiembre de 2025 no pareció responder a una decisión tomada de un día para otro. El libro, titulado The Royal Insider, My Life with the Queen, The King and Princess Diana, llegó después de décadas de silencios, enfrentamientos públicos y recuerdos que el antiguo mayordomo aseguraba haber llevado consigo desde sus años dentro del palacio. Vanity Fair informó que la obra tenía prevista su publicación para el 11 de septiembre de 2025 y que algunos de sus capítulos ya estaban siendo difundidos por la prensa antes de llegar a las librerías. El medio recordó además que Burrell trabajó junto a Diana durante una década, desde 1987 hasta la muerte de la princesa en 1997. Cuando la obra apareció, Burrell tenía 67 años. Ya no era el joven procedente de una familia obrera de Derbyshire, que había entrado en Buckingham Palace con el deseo de servir a la corona. Tampoco era únicamente el hombre que caminaba unos pasos detrás de Diana, pendiente de sus horarios, sus vestidos y sus preocupaciones. Para entonces, su vida había atravesado numerosas rupturas. Había visto morir a la princesa a la que sirvió durante una década. También había vivido la muerte de la reina Isabel II, la mujer para la que comenzó a trabajar cuando todavía era muy joven y cuya confianza, según su propio relato, resultó decisiva durante uno de los momentos más peligrosos de su vida. En 2002, Burrell se sentó ante un tribunal acusado de haberse apropiado de cientos de objetos vinculados a Diana y a otros miembros de la familia real. El proceso no terminó con una condena. El juicio se derrumbó después de que surgiera el recuerdo de una conversación que había mantenido con la reina sobre algunas de aquellas pertenencias. La propia Casa Real publicó una cronología del caso. Según ese documento, Burrell se reunió en privado con Isabel II en diciembre de 1997 y le explicó que había guardado algunos documentos de Diana para protegerlos. Cuando aquella conversación volvió a ser recordada, en octubre de 2002, la información fue comunicada a la policía y a la fiscalía, que finalmente debía decidir si el proceso podía continuar. La experiencia lo colocó en el centro de una tormenta pública y dejó su reputación dividida durante años. The Guardian describió el derrumbe del juicio como una intervención extraordinaria de la reina, ocurrida después de que la conversación de 1997 adquiriera una importancia decisiva para la defensa. Burrell abandonó el tribunal sin una condena, pero el caso dejó preguntas sobre la actuación de la policía, la fiscalía y la propia Casa Real. Después llegó otra batalla. En 2023, Burrell reveló públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. Durante una entrevista con ITV, describió aquella etapa como una montaña rusa emocional y educativa. Explicó que no había presentado síntomas y que el cáncer fue descubierto después de un análisis rutinario. Burrell aseguró que había tenido suerte, porque la enfermedad fue detectada en una fase temprana, y pidió a otros hombres que se sometieran a controles médicos. Habló de sus temores, del tratamiento y de las consecuencias personales de la enfermedad. Meses más tarde, anunció que los médicos ya no encontraban señales de cáncer.
aunque debía continuar sometiéndose a controles. También había atravesado el final de su primer matrimonio. Años después, reconstruyó su vida sentimental y se casó con Graham Cooper. Su historia personal, al igual que su relación con la monarquía, había estado marcada por largos periodos de silencio antes de convertirse en un asunto público. Cuando decidió volver a contar su pasado, Burrell ya no ocupaba ningún puesto en la Casa Real, ni tenía una carrera en palacio que dependiera de su discreción. Esa libertad le permitió hablar de la reina, Carlos, Diana y sus hijos, aunque también abrió una pregunta inevitable. ¿Lo hacía para completar la historia o para promocionar un libro de revelaciones? La pregunta no era nueva. Cuando publicó A Royal Duty en 2003, Burrell rechazó las acusaciones de traición y describió aquella obra como un homenaje lleno de cariño. También sostuvo que su intención era corregir mitos, falsedades y mentiras sobre Diana. Sus críticos respondieron que las memorias convertían conversaciones y documentos privados en un producto comercial. The Royal Insider fue publicado comercialmente, promocionado mediante entrevistas y acompañado por la difusión anticipada de algunas de sus afirmaciones más llamativas. Vanity Fair confirmó que varios extractos circularon en la prensa antes del lanzamiento. Aunque Burrell presentara su testimonio como una defensa del legado de Diana, el libro también formaba parte de una campaña editorial destinada a despertar interés y vender ejemplares. Las dos motivaciones podían coexistir. No puede afirmarse que Burrell hablara sin ningún interés comercial. Él presentó el libro como un último intento de contar lo que había visto y de defender la memoria de las dos mujeres a las que aseguró haber servido con mayor lealtad. Sus memorias aparecieron en medio de una ruptura pública de la familia real. Burrell presenta a Harry como un hombre muy diferente del niño que conoció y relaciona ese cambio con la muerte de Diana, los conflictos con la institución y las decisiones tomadas durante su matrimonio. La consecuencia más visible, según su lectura, es la distancia todavía existente entre Harry y William. Las conclusiones de Burrell pueden convencer a algunos lectores y parecer excesivas a otros. Su experiencia dentro de la Casa Real aporta interés al libro, pero sus afirmaciones deben distinguirse de los hechos comprobados. The Royal Insider sigue siendo, ante todo, su versión personal de la historia de Harry, Meghan y la familia real. ¿Qué les pareció mi video de hoy? Dejen sus comentarios y denle me gusta. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas novedades. Gracias por ver el video completo. Que tengan un buen día. Tengan un buen día. Tengan un buen día. Tengan un buen día. Tengan un buen día.